señores. ¿Qué fue, Condesa? No sé. Él da play y ella puso pausa. Me emocioné, yo no sé, me emocioné. No sé si es porque es el 5º episodio, nuestro 5º programa, nuestra 5ª entrega. El 5º episodio para publicar, hay que decir. Porque nosotros aquí tenemos como 20 Si ustedes se imaginan lo que estábamos hablando antes de salir al aire, pero antes de desearle muy buenas noches. No lo diga, por favor, controle esa boquita. No menciono nombres. Demasiado. Tú no tienes demasiado. Déjame presentarlas como Dios manda y como ustedes se lo merecen. De verdad agradecida por su sintonía y la acogida que ha tenido cada episodio de Hablemos de Todo con Condesa. Sobre todo estos episodios que vamos a dedicar a usted durante 3 meses, en donde solamente hablaremos de la salud mental y las relaciones de pareja, claro, enlazado con la salud mental. Y como siempre me acompañan mi querida política, comunicadora, periodista, experta en relaciones internacionales, Nadia Andújar. ¡Aplauso! Ya casi con esta super presentación. Yo voy para Mi colega, asesora de inversión inmobiliaria, Norma Félix, quien es también abogada, pero no lo ejerce. Y también es locutora y ha empezado a ejercerlo desde esta plataforma. Y por supuesto, la bendición de este espacio, Rafael Padilla, destacado periodista, comunicador, relacionista público de varios diputados, coreógrafo también. Ay, me faltó eso. Comentarista de sociales. Comentarista, exacto. Rafael Padilla. Relacionista público del doctor López. Gracias, Condesa. Usted está muy linda hoy. Gracias. El público lo amerita. Normín, me encantó la outfit de Normín. Falta la estrella de este programa. Sin él no podemos hacer un programa, y es que si vamos a hablar de salud mental, aunque nos reímos mucho con nuestras anécdotas, la parte seria, la parte informativa, la parte científica la pone el doctor médico psiquiatra López Mena, quien desde el inicio nos está acompañando. Esa sí es la estrella. Y eso entonces ha creado un sinnúmero de haters. No entiendo por qué si estamos llamados a sumar, a servir, y el doctor López Mena dedica su tiempo viniendo a este programa para servir, porque es un ejercicio, un servicio que él está dando al público televidente. Porque ¿tú sabes lo que cuenta una consulta de un psiquiatra? Es que hay algunos astros o algunos planetitas que no soportan la luz muy intensa, ¿verdad? Pero que esto sale para todos. Bueno, yo solamente le voy a decir a ustedes que una consulta psiquiátrica ronda desde los 4,000, 5,000, 6,000, 7,000. Y cuidado, dependiendo del médico psiquiatra. Y no cogen seguro si el doctor no deja mentir. Bueno, creo que el SENASA ya está tomando. Sí. Pero en los hospitales, ¿no? Sí, claro, no. ¿Verdad que sí? Pero lo que quiero resaltar es que el doctor está tomando su tiempo a modo de servicio para venir a orientar al público televidente. Esto no es una terapia, este programa, esto no es una consulta, pero sí hay informaciones importantes que le pueden decir a usted que usted o un familiar o sus hijos, que es muy importante, está presentando algunos síntomas por los cuales usted debe ir urgentemente a una consulta, ya sea con un psicólogo o con un psiquiatra. Bienvenido, doctor, a su espacio, Hablemos de Todo. Muchas gracias. Y nuevamente, como es de costumbre, reiterar las gracias, agradecer al equipo por... Se ve más bonito con esa camisa. Gracias. Nadia, es casado el doctor. No, que se ve mejor con la camisa de cuadrito que con la chaqueta negra. Lo que pasa es que Gracias, la chaqueta Nadia. Promocionando su consultorio, more. El de ahora, cuando él venga con la nueva chaqueta negra, con el logo de su consultorio. Vamos a hacer una fiesta cuando llegue con esa chaqueta. Continúe, doctor. Muchas gracias, agradecer de verdad el espacio de que pocas personas tienen esa iniciativa de hablar de salud mental, de instruir, porque vemos a diario en los periódicos todo lo que tiene que ver con casos que cuando vemos el trasfondo tienen o hay alguna condición de salud mental, lo que nos dice que como sociedad necesitamos estas informaciones y que necesitamos consumir también contenido que sea positivo, ya que cuando uno busca las redes sociales, los mismos periódicos, es todo información negativa, poco instructiva, en donde a veces vemos personas que no tienen la capacidad o no tienen la profesión específica haciendo comentarios al respecto, lo cual no lleva a la información adecuada, y yo entiendo que lo que se busca aquí en estos espacios es educar y tener los conocimientos básicos para saber cómo, cuándo y hacia dónde ir si me siento de alguna de las maneras de los temas que hemos ido tratando. Mire, doctor,
Hoy en día vemos personas que presentan síntomas porque ya uno leyendo y escuchando a profesionales como usted en las diferentes intervenciones, en los principales programas de televisión y también de las plataformas digitales, usted presenta síntomas. Por ejemplo, vamos a hablar del trastorno bipolar. Usted presenta los síntomas y la persona que está mirando en la casa dice, ay, pero yo creo que yo tengo un hijo bipolar. Ay, pero yo creo que yo tengo algo de bipolar. Hoy me sucedió que estaba haciendo una entrevista y la persona que estaba entrevistando habló del trastorno del límite de la personalidad. Y cuando ella decía los síntomas, yo dije, oh my God, pero yo conozco una persona muy cercana a mí que tiene ese trastorno. Incluso me lo ha dicho y yo se lo tomé a juego. Yo pensé que era relajando cuando me lo decía. Y es una persona que es psicóloga. Y yo no se lo tomé en cuenta hasta que escuché a la profesional hablar del tema y decirme cuáles eran los síntomas y yo me sentí mal. Y qué bueno que así como este programa de Hablemos de Todo con Condesa, en los diferentes programas de televisión se dedica un segmento para hablar de la salud mental. Hoy íbamos a hablar del psicópata y vamos a hablar del psicópata. ¿Cuáles son las señales que te dicen a ti que puedo tener un familiar, un compañero, una pareja? Psicópata. También el doctor abundará un poquito en lo que es el sociópata, pero que cuando yo estaba leyendo antes de venir al programa, también estaba leyendo del trastorno límite de la personalidad, del psicópata y del sociópata. Entonces, hay muchas cosas en común entre las tres. Entonces, lo que yo quiero es, doctor, que cada una de esos trastornos, usted me lo defina de manera breve y después entonces vamos a ahondar en cada uno. A mí me gusta definir el trastorno límite de la personalidad con su propio nombre. Son personas que no le saben poner límites a sus emociones y es la mejor manera de que cada quien entienda lo que significa el sentirse identificado. Cuando me siento muy contento es exageradamente contento y cabe resaltar que no es bipolaridad porque es algo que tiene que ver con la personalidad, es algo conductual, no es algo fisiológico y se manifiesta mucho en las relaciones interpersonales que tienen estas personas con las demás personas. Y valga la redundancia, y cabe también que cuando se sienten tristes, o sea, no tienen un límite para esas emociones y siempre se van al extremo. En la parte de la psicopatía son las personas que no empatizan con los sentimientos de las otras personas y me atrevería a decir que son quizás de lo que está lleno las cárceles de nuestro país y quizás a nivel mundial de este trastorno de personalidad, en donde vemos que la rehabilitación de esta persona es casi nula y el sociópata, a diferencia del psicópata, empatiza un poquito más, disimula un poquito más y tiende a saber traspasar o disimular dentro de la misma parte social versus el psicópata, que es frío, calculador y sin ninguna empatía. Doctor, o sea, que es capaz de cometer cualquier crimen el psicópata. El psicópata, y el sociópata puede controlarse, aunque el tenga sociópata sus instintos. Sí tiene menos impulsos y tiende a ser como más aceptado por la parte social. De ahí es donde viene esa diferencia entre el psicópata y el sociópata, de que el psicópata no pasa desapercibido porque tiende a no lo oculta. No lo oculta. Mientras que el sociópata trata de ser menos impulsivo, disimularlo y de ser aceptado dentro de la misma sociedad. Doctor, cuando una persona le dice a usted que es sangre fría, ¿cómo lo podemos definir? Eso es algo cultural, realmente no, dentro de estos espacios no queremos ponerle nombre psiquiátrico a cada reacción cultural, simplemente de que tú no reaccionas ante cualquier situación y quizá eres una persona que tiene inteligencia emocional y que tiene la capacidad de controlar tus emociones y que no te dejas alterar por otras personas. Doctor, ¿un psicópata y un sociópata pueden tener una relación de pareja estable? No sería porque es una bomba de tiempo. Pero usted sabe que aquí todo el mundo, aquí el hombre, el dominicano es el que más se enamora. Hablando del hombre. Y la mujer también. Yo soy una que yo tengo 12 meses soltera y yo estoy loca por enamorarme. Yo extraño la sensación de sentirme enamorada, de sentir esa mariposita, de levantarme y ver ese teléfono a ver si me llegó un mensaje.
Estén ansiosa de con preparar ese esa sentido. cama para que ese hombre llegue, esa comida, esas sábanas blancas, esa comida en la mesa. Hoy quiero amanecer. Bueno, con alguien. Yo extraño esa sensación. Ahora bien, ¿puede una persona tener una relación? Por ejemplo, yo, Condesa, que vengo y me enamoro, que estoy ya preparada para el hombre que Dios me tiene. ¿Podría yo salir adelante con un psicópata, un sociópata? No. Mientras tú no lo sepas. Ay, pero ¿por qué tú estás tan directo, doctor? Ese es el problema, que ellos disimulan bastante bien toda esa sintomatología y para tú llegar a un diagnóstico generalmente no van a consulta tampoco, ni te lo llevan a la consulta. Hay un caso muy famoso que de hecho han hecho series y películas que es apellido Bondi, no recuerdo, americano, que mató muchísimas mujeres, pero él tenía una familia y, o sea, se casó y tenía una hija adoptiva. ¿Esa persona es sociópata o psicópata? Psicópata. Totalmente. Y en algún punto, por ejemplo, esa familia, la esposa, la que él eligió para casarse, si la policía no lo descubría, podía correr peligro o en algún momento él iba a terminar entonces también con la vida de ella. ¿Y por qué duró tanto? Porque lo disimulan y dentro de su misma psicopatía son calculadores. Es una necesidad de hacer ese daño, sienten placer. Cuando eso va a depender de la inteligencia que tenga el psicópata familia, para que pueda ocultarlo y seguir cometiendo esos crímenes. Entonces, formar esa familia es como crear una fachada. Exactamente, es crear una fachada. En la parte social yo no voy a generar dudas de que de verdad lo que se vaya a comentar o lo que se vaya a decir de mí sea una realidad, porque todo el mundo lo va a defender en el sentido de que, bueno, pero él es un buen padre, él es un buen esposo. No lo puedo creer. Y lo hemos visto cuando hay casos de asesinato que vemos que los mismos que asesinaron a las personas andan buscando el cuerpo de la... Pasó con el caso de Jenna Jaibar aquí en República Dominicana. Correcto. Pasó, bueno, han habido otros casos también que más que involucrarse en el tema de buscar y ser parte de la investigación, también la forma, doctor. No sé si ustedes recuerdan el del chamán chakra. Ay, terrible. A la esposa y a los 2 niños. A los 3 niños. La mató a ella y se pasó dos o 3 días paseando con los 3 niños. Y después los mató a todos. Eso es un ejemplo de un psicópata. ¿Se podría decir que todo el que comete un asesinato es un psicópata o no? Realmente, vamos a decir que en medicina o en salud mental sería un error englobar la parte, porque habría que ver cada caso de manera particular. Porque ponte tú que lo hagas en defensa propia, ahí no podríamos decir de que es un tema de psicopatía. Entonces, en ese aspecto no es bueno siempre englobarlo todo como una palabra para que el público no se vaya a llevar la definición de que todo el que mató alguna persona porque es psicópata, porque hay que verlo como cada caso particular. Pero todo aquel que sí es asesino en serie o que tiene 2 o 3 muertos encima o se dedica a esa parte, a eso como negocio, sí es un psicópata. Y el que lo hace por primera vez con saña, como recientemente el caso con premeditación y alevosía de Cotuí. Pero hasta ahora, ¿verdad? Primera vez que lo hace, pero ¿de qué manera? Que sepamos. Que sepamos, claro, porque ahí estarán las investigaciones y saldrá a la luz otras cosas. Pero partiendo de la noticia y de lo que han publicado los medios al respecto, este tipo de conducta, así al ojo, como decimos popularmente, ¿cómo podría un profesional de la salud catalogarlo? Eso, ya con el hecho de tú cometerlo y que judicialmente no sea, porque los abogados ahí me corrigen, está estipulado de acuerdo a cómo hayas cometido el hecho, si fue en defensa propia, si fue con premeditación y alevosía. Supuestamente con premeditación y alevosía, según las informaciones que se están compartiendo en las redes sociales. No, y la cantidad de estocadas dadas y todo lo demás te quiere decir. Y la parte donde la apuñaló, en el vientre, en los pies, en su parte íntima. Partes íntimas. Llega a haber quizás un placer en cometer ese hecho, y es donde lleva a que esa persona siga de manera compulsiva cometiendo el daño que está haciendo, y es donde tú ves que son casos horrendos que uno
en su sana salud mental le es difícil, sí, le es difícil consumirlo, y ahí la única explicación es de esa parte, de una psicopatía, o sea, que explotó por algo. Sí, y viene el nombre de psicopatía, de psicosis, de que se despegan de su realidad, de que esa realidad es un mundo ficticio que ellos solamente han creado, y ninguna empatía absoluta con nadie. Son de las personas que tú le das las noticias y se quedan que no se inmutan de una manera fría, de una manera fría, y que tú ves que no socializan o socializan poco, y que le cuesta mucho esa parte empática de que si le llevaste una mala noticia o un problema, realmente no le... Y si te tienen que hacer algún tipo de daño, no le pesa ni le cuesta hacerlo. Doctor, entonces las personas que nos están mirando en el hogar ahora mismo, pues, puede ser un niño puede ser psicópata. Sí. ¿Sí? ¿Y cómo se descubre, doctor? ¿Cómo determina usted como médico psiquiatra que con un niño lo lleven a consulta es un psicópata? Cuando le empiezan a hacer daño a los animales, es la conducta más frecuente. Lagarto, no, pero fue sin querer, nadie. No, pero mírate la cara de preocupación que tú dices, que tú pones cuando lo dices. Sí, o sea, todavía, cuando chiquito y todavía te duele. Y con dos amiguitos que ellos terminaron siendo médicos. O sea, ¿y tú, Normita? Yo no he matado a nadie. No, que sí, era un animal. ¿Qué maldad? Cucaracha. ¿Qué maldad has hecho? Bueno. Doctor, ¿y la maldad que hacen las mujeres cuando están despechadas? ¿Eso se puede asociar a una psicopatía? Quizá puede ser también la parte del trastorno límite de la personalidad, en donde no le sabe poner límites a esas emociones, y termina en una parte patológica en donde yo no tengo control de lo que yo voy a expresar, y esos sentimientos que últimamente hemos visto que es muy frecuente el llegar a este diagnóstico de los trastornos límites de la personalidad. Y yo entiendo que los factores psicosociales que estamos teniendo como sociedad están afectando a que de verdad entender de que todo tiene un límite. Doctor, pero eso viene en la crianza también, doctor, porque a los niños es que hay que enseñarles desde pequeñito que todo tiene un límite. Si no se lo enseñan los papás, ese niño de adulto no va a tener límites. Claro, en tus emociones tú no vas a saber cómo ponerle límites, ni vas a saber expresarlas. ¿Se puede decir que los padres son responsables de que una persona, de que un adolescente en este momento tenga el trastorno límite de la personalidad? Cargan con esa responsabilidad. Pero doctor, hay pacientes o hay personas, existen casos, de que han vivido dentro de los parámetros que la sociedad establece, los padres cumplen con su rol de responsables, incluso algunos hasta criados dentro de la religión, valores morales muy estrictos, y que supuestamente a simple vista tienen una vida muy normal y terminan siendo entonces psicópatas. Pudiese pasar más allá de cualquier buena crianza, indicio y buena cualquier indicio o situación anormal fuera de una buena crianza, pero se dan los casos. Sí, y en ese mismo ejemplo que tú pones, hemos visto en familias que hay una ruptura de ese matrimonio, en donde quizás hay 4 hijos, por poner un ejemplo, y a uno solo de esos hijos es que le afecta más. Entonces vemos que cada persona tiene dentro de su código genético alguna estructura de que va a sufrir o que puede tener alguna condición de salud mental, y que estas situaciones externas, psicosociales, sea que determinen o que externen que esa persona sufra de esa cierta condición. Pero con eso te quiero decir de que sí, o sea, de que cada ser humano tiene su código genético, y se da lo mismo con la alimentación, que todos podemos estar comiendo lo mismo dentro de un hogar, y uno que sea obeso o alérgico, claro, o tenga un peso, esté en sobrepeso, y todos estamos comiendo lo mismo, y es porque no tiene el mismo metabolismo, y así pasa también con los trastornos de personalidad. ¿Y no hay una analítica que determine eso, que pueda detectar eso, o es solamente con consulta con el psiquiatra? Con consulta, y hay test psicométricos que evalúan la parte de la personalidad. Hay uno que se llama PAI, que ayuda a tener... ¿Cuál es el PAI, doctor? El PAI es un test específicamente que mide los rasgos y las características que tú tienes dentro de tu personalidad, y ayuda a determinar a que tú conozcas y crees conciencia de que esa es la personalidad que tú tienes, y que con eso tú vas a tener que aprender a vivir. Doctor, nadie habló del caso de la joven asesinada recientemente en Cotuí, pero hace ya unos años que 2 homosexuales fueron asesinados de una manera muy violenta. Y usted acabó de decir hace un momentito también que de eso están yendo a la cárcel. Cuando una persona asesina
en este caso me voy a referir a los homosexuales. Sí. Puede ser que el asesino sea psicópata o esté lleno de odio, y en este caso la justicia homofóbico también lo podría, le podría quizá no dar la pena máxima como establece el Código Penal de nosotros, que a 30 años, y eso le podría quizá bajar la pena, exactamente al asesino. Uno busca, dependiendo de la forma como asesinó a esa persona. Realmente en los trastornos de la psiquiatría, los trastornos de conducta, entiendo yo que no están exentos de cumplir su pena, porque como te digo, son los trastornos de personalidad, no son trastornos psiquiátricos en sí, de que se mejoran con un tratamiento médico farmacológico, sino con terapias conductuales. Entonces eso no exime a la persona de... Al final tienen conciencia del daño que han hecho. Esa es la palabra. Tienen conciencia del daño que han hecho y hay un disfrute en ese daño que han hecho. Wow. Y tú lo notas en su cara y en esa desconexión que tienen con lo vivido. Doctor, bueno, tenemos que ir a una breve pausa. Yo quiero dejar una pregunta en el aire. ¿Quién manda a cometer un asesinato? Uy. El autor intelectual. El autor intelectual. ¿Es tan psicópata como el que lo comete? Te respondo después de la pausa. Okay. No se mueva, que breve volvemos. Esto es Hablemos de Todo con Condesa Salud Mental. Continuamos con Hablemos de Todo con Condesa en esta temporada de la salud mental. Y antes de irnos a la pausa, Nadia Andújar tenía una pregunta, o dejó, mejor dicho, una pregunta en el aire para el doctor López Mena, médico psiquiatra. Sí, yo le preguntaba, doctor, hemos visto casos de personas que mandan a matar por encargo, ¿verdad? O otros más bien que son quienes ejecutan ese encargo y lo hacen por dinero, como un empleo. ¿Cómo pudiésemos definir o dentro de qué renglón cabe cada cual? ¿Quién manda a cometer el crimen? ¿Quién es el autor intelectual? Y evidentemente quien obedece esa orden que se le da. Quien manda es el sociópata y quien obedece es el psicópata, porque el psicópata es el que hace el disfrute. El que no tiene límite. Disfruta de hacer eso, de asesinar, sí, de ver sangre. A tal punto que lo convierte en un trabajo. Entonces, ¿Y cómo ese sociópata es capaz de identificar ese blanco para hacerle esa propuesta de que haga tal o cual cosa? ¿Cómo se pueden conectar? Ellos se conocen y se jalan entre sí. Doctor, Dios los hace. ¿La psicopatía se hereda? Sí, se heredan. Lo único que todavía no hay un avance en términos de la parte genética, específicamente en la salud mental. Pero sí hay una teoría de que se ha visto que toda condición, o sea, tú naces con un código genético que ya queda de ti y tus factores ambientales, que ese código genético se despierte. Como habíamos hablado en la parte de los trastornos de personalidad, el uso de sustancias puede ser que tienden a usar sustancias este tipo de personas, tiende a que despierte esa enfermedad o esas enfermedades que tú tienes. Vemos también, por ejemplo, saliendo un poco de salud mental, el tabaquismo, que siempre todos los cardiólogos te dicen de que trates de no fumar, el consumo de alcohol, que son factores externos que si tú tienes ese código genético de que mamá, tía o algún tío sufre de algún tipo de enfermedad, ya yo sé que yo soy propenso a que si llevo un hábito de vida que no sea saludable, de que yo sufra de esas enfermedades. Pues vamos a asociar, cuando yo tomo alcohol, voy a poner mi ejemplo, si estoy feliz, me pongo sumamente feliz. Si estoy tomando alcohol. Ahora, si empecé a tomar alcohol y estoy triste, voy a llorar como loca. ¿Y al que le coge con pelea? Ah, no, a mí gracias a Dios no. A mí tampoco. A mí gracias a Dios no me pasa eso. Gracias a Dios. ¿Qué hacemos con eso? ¿Eso tiene algo que ver con la psicopatía o la sociopatía? No, para nada. El alcohol realmente es un... desinhibidor. Exactamente. Y todos esos frenos que uno tiene en ese cerebro se quitan y por ende ya sean sentimientos buenos o sentimientos malos, como los dos ejemplos que tú pones, se ponen a flor de piel. Ya yo no tengo ese freno que me inhibía el yo presentar o sentirme de tal manera y por ende Doctor ahí. Norma tiene unas preguntas que la vamos a enlazar ahora, la psicopatía y la sociopatía, con las relaciones sentimentales, las relaciones de pareja. Pero antes de pasar a eso, una última pregunta sobre el psicópata.
¿Tiende el psicópata a deprimirse y llegar a un suicidio, sí o no? No, nunca, o no voy a utilizar la palabra nunca. Pocas veces, o por lo menos en el tiempo que yo tengo en ejercicio, nunca he visto un psicópata. Es muy difícil llegar a un diagnóstico. Ellos no tienden a deprimirse, no tienden a sentir ansiedad, o sea, están completamente blindados emocionalmente, en donde ellos no sienten absolutamente nada por nadie, ni nada hasta a veces por ellos mismos. ¿Pero y el tratamiento? Y aún siendo descubiertos, por ejemplo, y ya encarcelados, aún así, digo, hay algunos que sienten placer incluso cuando se ven en la prensa. También. Sí. Y que la misma prensa lo magnifica y lo hace como una figura pública, entonces ya el hecho que cometí logra el objetivo de ser tendencia, de que se hable de mí, como yo sentí placer al hacer eso, no siento remordimiento, no me pesa. O sea, ¿y hay algún medicamento para la psicopatía y la sociopatía? Absolutamente ningún medicamento. Ay, pero es una mala noticia. La vida entera. La vida entera. Por eso es que vemos que se ha tratado dentro de las cárceles, tener programas de rehabilitación en donde se vea o se trate de que estos trastornos de personalidad se rehabiliten, pero el porcentaje de recaída, de que esa misma persona vuelven otra vez y caen presos por X o Y situación, te dice a ti de que no existe una rehabilitación, o por lo menos que tengamos aquí en República Dominicana, y esa tendencia de vivir preso, a veces el discurso es que no tengo otra forma de ganarme la vida, pero es por su mismo trastorno de personalidad. Así me crié, eso fue lo que me enseñaron, fue lo que vi. Pero yo he visto mujeres que se casan con presos, que lo conocen en la cárcel. Sí, es verdad. Bueno, ¿y por qué usted se ríe, doctor? Yo conozco un caso. Pero déjame hablar, espérate, pero yo le quiero preguntar algo. Bueno, pues dale, pregúntale y después yo le digo el caso, doctor. No, porque ella pone el tema, pica la bola y entonces uno coge el gustico y ella quiere cortar. se han visto casos de mujeres que se casan o que tienen una relación con una persona que está detenida por asesinato, por cualquier circunstancia. ¿Cómo esa mujer se da cuenta en el proceso de que no está con un psicópata que la vaya a matar? De inicio, para tú saber que la razón por la cual está preso. Mató a una gente. Pero yo te voy a hacer es una anécdota. Ahora, ¿pero a qué Yo tú vas a tengo la una cárcel a amiga- buscar el amor? Pero sería el colmo que yo con 12 meses de soltera. Porque eso es que yo digo tanto lo de la soltería. Que yo con 12 meses de soltera vaya a la cárcel a buscar el amor. Betty defendió Una eso. locura. Yo tengo una amiga que cuando estudiaba Derecho en su pasantía, le tocó defender un caso de un hombre que había matado a su mujer. Y otra señora que iba a visitar un familiar o lo que sea a la cárcel se enamoró a sabiendas que él estaba preso porque había matado a una. Pregúnteme. ¿La mató a ella también? La mató a ella también. ¿En ya. serio? Porque le empeñó unos tenis. Pero en serio. En relajando. serio, no es mentira. Puede ser un loco. Loca fue ella. No, Bueno. pero si tú sabes que está condenado porque Habría que cometió ver qué homicidio. condición mental tiene esa señora. Doctor. Tenía porque falleció. Falleció. Doctor, para las personas que nos están mirando en este momento y que tienen una pareja y que ven cierto comportamiento extraño en esa pareja que se pueda parecer a lo que usted dijo al inicio, vamos a recordarle cuáles son las señales que me puede decir que tengo un noviazgo o me casé con un psicópata o con un sociópata. Son personas frías, calculadoras, en donde no sienten empatía con nada, tanto ni negativo ni positivo con lo que está pasando. Tienden a ser solitarias, no les gusta mucho esa parte de la socialización, y son personas de las que coloquialmente uno calificaría como extraño. Tienen una mirada que tiende a ser profunda, donde analizan, y que cuando pasan cosas, ya sean positivas o negativas, no te muestran ninguna... Ay, da miedo eso que él está Pero diciendo. a pesar de ellos no conectar, no se da el caso que se puede enamorar uno. Un psicópata que se puede enamorar de Sí, alguien, sí. crear algún tipo de vínculo Sí, sí. o Vínculo atracción mental, emocional, y que esa persona de sea alguna intocable índole. y que sea incapaz de hacerle daño a esa persona, Sí, pero que sí. le puede hacer daño a otras. Sí, se puede dar ese caso, y son... cuando ya se hace eso, es un factor protector hacia esa persona, y quizás lo lleve a que su misma psicopatía no lo haga cometer hechos horrendos, porque deben de haber millones de personas con rasgos de psicópata o de psicopatía de esta personalidad, y que no necesariamente tengan que ser los casos horrendos que estamos acostumbrados a ver. Lo que pasa es que, insisto, no son personas que acostumbran a ir a buscar una ayuda y una consulta dentro del ámbito profesional, porque entienden de que no le pasa nada, y que al ellos sentirse normales de esta manera, pues no hay ninguna
autocrítica de para qué yo voy a ir a un psiquiatra si yo me siento bien, si eso no me molesta. No, y que según también, si nos basamos en las películas que menciona Nadia y películas que uno ha visto, vemos ese psicópata que es un asesino en serie, pero que tiene un hogar aparentemente estable ante la sociedad, que su esposa ni se imagina. ¿Por qué? Porque se comporta como una persona normal. Ahora bien, un niño en base a la crianza, experiencias traumáticas vividas, ¿se podría convertir en un futuro psicópata? Yo digo que no, de que eso es algo que tú lo traes dentro de tu parte genética, porque hay muchos casos en donde hemos visto personas que han tenido muchísimas situaciones y eso no justifica el tener ese tipo de conducta. Y salen adelante. Entonces es algo que tú lo cargas dentro de tu parte genética y que de verdad con estos espacios lo que buscamos es psicoeducar, de que las personas entiendan. Si tú te sientes identificado con algo de esto, pues entender de que antes de que llegues a culminar o a tener que ser tratado dentro de un penitenciario o una cárcel por tu mismo trastorno de personalidad, de que tú busques ayuda, de que aunque se haya dicho que no hay un tratamiento farmacológico que exista para eso, hay un tratamiento psicológico que con terapias te ayudan a tu poder entender y controlar esos impulsos y esa apatía que tú sientes con las demás personas y hasta a veces con la misma sociedad. Doctor, a mí hay algo que me llama mucho la atención. Nosotros mencionamos al principio del programa casos que han escandalizado la sociedad y que todavía siguen siendo, a diferencia de otros países que tal vez se ven con más frecuencia, siguen siendo alarmantes para nosotros y nos marcan como sociedad. Pero en cuanto a las autoridades, el Ministerio de Salud Pública, la misma Sociedad de Psiquiatría y de Psicología, toman estos casos de referencia para estudio, para analizar, y hay algún programa de seguimiento a estas personas en las cárceles de este país, porque tenemos unas penas muy frágiles frente al crimen que se comete. Entonces, se le diagnostica algún tipo de trastorno, se le da un seguimiento, se pone algún tipo de seguro para que luego de que esa persona cumpla su pena, la sociedad y el entorno esté enterado y mantenga las debidas, los debidos cuidados. Y ustedes como grupo profesional le dan seguimiento para estudiar, para que sirva de referencia, de diagnóstico y tal. Tú estás en República Dominicana. Gracias. Eso mismo Ella yo pensó, decía. yo Gracias. creo ¿En que qué sí, país que ella tú se estabas? equivocó. ¿Dónde tú estás viviendo, mi amor? Yo estoy preguntando que Sería ideal. Hay psicólogos en las cárceles, Sí, eso es sí, cierto. el nuevo modelo. Pero no sé la calidad de la terapia. Hay porque en la Victoria, ¿cuántos presos hay? Dígame cuántos psicólogos hay. El nuevo Casi 8,000. modelo penitenciario entiendo que tiene estipulado eso en la parte de rehabilitación psicosocial de esa persona. Y yo entiendo que con tu pregunta es un reto para las autoridades y para la misma sociedad de que se exija, porque son personas que están trancadas viviendo de nuestros impuestos, y si yo no tengo ninguna garantía de que ese sociópata o ese psicópata, exactamente, y que también todos esos años que pasa ahí trancado, ¿haciendo qué? ¿Y para qué? Y en nuestras cárceles, además. Tenemos que planificar una charla en la cárcel Najayo Mujeres y Najayo Hombres sobre la salud mental y la depresión. Sería interesante. Sí, sería muy interesante llevar esos mensajes hacia allá. Lo vamos a poner en agenda, doctor. ¿Cómo puedo yo prevenir que un hijo o una hija mía se convierta en un psicópata? Prevención de eso es simplemente observación, o sea, buscar ayuda a tiempo. Si tú estás viendo que tu hijo está teniendo conductas que no son adecuadas con la propia de la edad, que no se adaptan con la parte, con el entorno social, con el entorno escolar, buscar ayuda, insisto, eso es lo primordial, ya que al profesional es que le toca junto con la familia la parte de la psicoeducación y ayudar a que esta persona tenga un mejor futuro y prevenir, ya que los jóvenes de hoy en día, lastimosamente, aunque es bueno, pero están acudiendo más a la parte de la consulta psiquiátrica, y uno se hace la pregunta, ¿qué está pasando como sociedad que ellos están necesitando a temprana edad también buscar? En detonar ese trastorno de conducta. Claro. Muchísimo, porque son ejemplos, o sea, ya lo que mis hijos consumen en las redes, yo no tengo, por más controles que me quieran poner las aplicaciones, yo realmente no tengo el control de lo que vayan a consumir,
Y fíjate esa noticia que salió hace un día, 2 días de ese hecho que ocurrió en Cotuí. Eso uno no tiene control de que... No, eso vuela. E incluso esa información que anda en todas las redes, un niño de 12, 11, 13 años que tenga una cierta inclinación a una psicopatía o sociopatía, podría tomar eso de ejemplo. Sí, que sí. yo siempre he dicho que eso que compartimos en las redes sociales es negativo. Por eso que yo siempre me gusta compartir cosas positivas en las redes sociales. Porque algo queda. Cuando yo estoy pasando en ese celular, en Instagram o en TikTok, estoy pasando, de todo lo que va mirando, estoy mirando, algo me queda en el cerebro. Por eso es que dicen que antes de dormir, tú no puedes tener el celular y ponerte a mirar el TikTok o los reels de Instagram, porque no vas a dormir. Vas a seguir constantemente y vas a amanecer mirando porque Sí, estás se en vuelve eso. una te crea un adicción. vicio. Se vuelve Exacto. una adicción. Y uno se ríe en el momento viendo esos reels o se pone triste. Y decía Marian Rojas Estapé, mira, yo quiero compartir más adelante, en otro programa voy a hablar de un episodio que compartió Marian Rojas Estapé del daño que se le hace a los niños. Exponerlo a dispositivos. Exactamente. Y a uno temprana mismo edad. y a los adultos también. Claro, eso es así. Y a los adultos también. Doctor, los videojuegos. Hay Ay, una clase qué de bueno que videojuegos, tocaste ese tema. Que tienen una cantidad de violencia, Y de realismo. que el protagonista es un gángster que tiene un arma, que asalta un banco, que Que va asesinando, que va eliminando asesinar. personas. Ya son interactivos, donde se ha dado caso que muchos adultos incluso se hacen pasar por niños para compartir, y de ahí viene otro tipo de situaciones que lo podemos abordar en otro programa. Pero este tipo de videojuegos tan demandado y que los papás se olvidan para dejar al muchacho ahí para que no joda, hablando en buen Claro, dominicano. es Sí, así, sí. es así, es la realidad. ¿Cómo influye eso? Eso es con estos videojuegos que tienen una realidad virtual bastante llamativa, es como fomentar ese morbo o ese deseo que pueda tener ese joven o ese adolescente en cometer este tipo de hechos y llegan a idealizarlo y a sentir que lo están haciendo en realidad. Y es un llamado de atención de tener cuidado de que hasta en eso, de qué tipo de videojuego, porque es tan real que de verdad uno se preocupa de que mi cerebro, que el cerebro de mi hijo está consumiendo y para qué está siendo condicionado, porque ese cerebro ya cuando se condiciona a matar y yo sentir placer o no sentir Claro. absolutamente nada al respecto, es preocupante. Entonces sí hemos tenido casos con respecto a eso, a las adicciones, a la dependencia a los videojuegos, a lo mismo que tú decías de la pantalla, de que cómo eso va condicionando ese cerebro y va cambiando esa conducta de ese joven, en donde vemos que se torna agresivo cuando se le quita la... ¿Y las Pero narconovelas? ¿Las? También. Narconovelas. Pero eso afecta. Sí, Porque Porque ahora- quieren replicar. Y sobre todo Los muchas tigres que han quieren sido, replicar la han sido narconovela. adaptadas de historias reales. No, y lo ponen y lo pintan como Como héroes. Me llama la atención que en Colombia tratan de vender que ellos, o sea, que realmente lo que hizo ese personaje allá fue mucho daño y que uno cuando hace el viaje lo va como idealizado y ellos quieren como país quitarse esa imagen, Claro. porque realmente lo que trajo esa persona al país fue mucha sangre y mucho daño y lo que tú dices, como una serie idealiza a una persona y hace que los demás también. claro, Exacto. porque si él tuvo tanto éxito, porque yo no lo puedo Porque hacer. yo no lo puedo hacer y quieren replicar y quieren hacer lo mismo. Doctor, ¿qué es lo sano para que mis hijos puedan en cierto momento, claro está, después de ir a clase, hacer la tarea, divertirse con una tablet, con un juego, con un celular? ¿Cuál es el horario? ¿Qué cantidad de horas al día yo debo permitir que mi hijo utilice el teléfono celular o que juegue esos juegos electrónicos? Para mí, 45 minutos, 1 hora. Oye, es- eso. Pero usted va a tener problemas ahora mismo porque Con hay un muchísimos grupo de padres. que le va a decir, pues ese hombre está loco. Porque de hecho, yo pienso que aquí se ha adoptado de que muchos padres, no digo que todos, muchos hasta para quitarse la Tranquilizarlo. molestia y tranquilizar al Los muchachito. vehículos de hoy en día vienen con una pantalla Atrás. para que el pasajero vaya entretenido. Pero en yo el- encuentro el que en una viaje. pantalla, en un viaje, está perfecto. Ahora, si estamos en la casa todo el día, no. Y a partir de qué edad se le puede dar ese dispositivo con el tiempo controlado, y después de ahí, ¿cómo entonces usted Lo controlar controla, que lo no que ellos quiera van a más mirar. tiempo y lo que ellos van a mirar? Tristemente, con lo que pasó por la pandemia,
le quita ese poder al padre, a la madre, de tener el control de qué tiempo va a estar con el dispositivo, ya sea móvil o laptop o tableta, porque ahora con esta modalidad de que te dejo tareas también de manera digital, claro, quita ese control y ya el poner y hablar va a ser una utopía, porque la realidad es que eso vino para quedarse y no nos hemos dado cuenta que lo que nos está idiotizando, de que yo lo que pierdo, o sea, vemos mucha gente que están sentados en una mesa, en un buen restaurante, degustando una buena comida y está todo el mundo centrado en un celular. Me quitan el celular cuando yo esté almorzando con ustedes, si estoy todo el tiempo con el celular, me lo quitan, yo se lo permito. No, ya yo tengo la palabrita que te voy a decir. ¿Cuál? Pero dime la hora. Doctor, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, lamentablemente, pero quiero que le diga al público televidente que tiene niños de meses, si es sano, si es correcto usted darle una tablet a un niño de 6, 7, 8 meses para empezar a entretenerlo desde esa edad, para que el niño esté tranquilo, ya sea en su cochecito o en la cuna. Para nada, ese cerebro no está en capacidad de consumir eso, incluso las mismas luces que tiene la tablet no están hechas para esa edad. Entiendo que los ingenieros gastaron muchísimo tiempo en hacer juegos cuando uno va a la juguetería y ve que van de tal edad a tal edad. Sí. Y cuando uno habla cada juguete para algo en específico. Exacto, cuando uno habla con los psicólogos y te explican de la motricidad fina, de la misma visión, cierta coordinación, que cada juego tiene su explicación y su porqué. Juegos lúdicos, eso me decía mi hija, la psicóloga que vive en los Estados Unidos. Eso te suena muy interesante y te hace el que tú hagas una inversión y que tú no idiotices a tu hijo con una tablet y lo aísles, que casualmente hoy es el día que se celebra, el día de la concientización del autismo. Que el estar con una tableta o un dispositivo lo que te hace es aislar y te convierte en un autista, porque la palabra autismo es no tener contacto con los demás. Sino retraído. Bueno, ya ustedes saben, papá, mamá, ustedes que están en sus hogares y que desde los 6 meses le compraron una tablet a su niño y lo dicen con ese orgullo, incluso papás que no tienen ni siquiera con qué ir al supermercado a hacer la compra, hacen una inversión, hacen un lío para comprarle al niño esa tablet para que el niño se tranquilice. Y ahí están las tremendo error. Ahí están las error. consecuencias. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio y gracias de verdad por la oportunidad y de seguir creando conciencia con todo lo que son los temas de salud mental, hablando con Condesa y todo el equipo que la acompaña. Y a ustedes que nos están mirando en este programa, deje abajo su comentario, denle a la campanita, comparta, y si quiere algún tema en específico que tratemos con el doctor López Mena, psiquiatra, pónganlo en los comentarios también, que lo vamos a complacer, porque este programa es por y para ustedes, y tenemos 3 meses completitos dedicados a la salud mental, así que no se preocupe, díganos el tema que quiere tratar, no tenga vergüenza, no importa el tema que sea, lo vamos a tratar con el doctor o cualquiera de nuestros especialistas invitados. Gracias por la sintonía, será hasta la próxima. Besitos.